privilegio compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta noche. El propósito de esta noche es considerar los milagros, o más bien los milagros de Jesús que son narrados para nosotros en el Evangelio según Juan. Pero no se llaman milagros, sino señales. Y voy a leer solamente unos versículos de cada uno. Varios sabrán que hay 8 que Juan tiene anotado para nosotros. Y solamente en recientes días o meses yo he visto que hay un orden de estos milagros. ¿Por qué narró Juan estos en el orden que están para nosotros? Interesante y creo que de mucha ayuda. Igualmente, los que saben que son solamente 8, sabemos que el número 8 habla de un principio nuevo, porque hay 7 días en la semana cuando llegamos al 8º día. Y como en Colombia tenemos esta práctica de decir, bueno, en 8 días nos vemos. Estamos hablando del mismo día, de otra semana, un principio nuevo. Y el 8º de esas señales nos habla algo muy, muy precioso. Pero vamos a empezar en el capítulo 2 con el principio de estos milagros. Y como dije, solamente voy a leer unos versículos nomás. Dice en Juan capítulo 2 y el verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Primera cosa que debemos ver, que el Señor Jesucristo en este momento dijo a su madre que no había llegado su hora. Y para los que quieren estudiarlo, hay mucha enseñanza en Juan. Creo que son 5 veces que habla que su hora o 2 veces su tiempo no había llegado. Acá en el versículo 4 de nuestra lectura, 3 veces en el capítulo 7 y el versículo 20 de capítulo 8. Su hora no había llegado. Desde el capítulo 12, ya terminando el tiempo de su ministerio público, hay 5 veces que habla de su hora que ya había llegado. Ya fue el tiempo. O sea que toda la historia en este mundo, toda la historia de la humanidad, hasta la muerte de Jesucristo, está mirando hacia este momento. Y desde el momento de su muerte, su hora en el Calvario, no una hora de 60 minutos, su tiempo había llegado, el tiempo preciso cuando Dios iba a sacrificar a su Hijo. Él iba a dar su vida en rescate por nosotros. Pero leyendo también, y voy a mencionar antes de empezar, al terminar este relato en el versículo 11, nos dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. No había tiempo de considerar los primeros versículos de capítulo 1, pero en el verso 14 nos dice que aquel verbo que fue Dios, que era eterno y es eterno, era Dios, pero se hizo carne, fue hecho carne, o más bien se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y nosotros vimos su gloria. Qué precioso
que estos milagros, estos señales, no fueron solamente para hacer un milagro, fueron hechos para manifestar la gloria de nuestro Señor. En el relato, entonces, entendemos o vemos aquí que el vino se había agotado. En la Biblia, el vino habla de gozo natural, el gozo de este mundo. Y estoy pensando que quizás en este momento, especialmente en Colombia y en otros países, el gozo, la alegría de muchas personas se ha agotado, porque muchos pensamos que tuvimos la cosa hecha. Ya tuvimos el negocio, todo iba muy bien y ya tuvimos riquezas o dinero empezando a entrar y de un momento a otro, aún acá en Australia, muchos han perdido su trabajo, han perdido sus negocios. Se agotó el gozo natural, pero el Señor ya entra y Él nos trae el gozo del cielo. En vez de gozo que es temporal, es solamente por un momento, Él trae un gozo eterno. Esto fue más bien un cuadro de todo su ministerio en la tierra. Todo fue para manifestar la gloria de nuestro Salvador. Y volvió esta agua en vino. Pues yo sé que hay muchos que dicen que Jesucristo hizo suficiente vino para emborrachar a cientos de personas. Pero eso es porque no hemos leído lo que dice la Biblia. Es un error, porque personalmente yo no creo que Jesucristo convirtió todo este agua en vino. Si leemos con cuidado, baja el ojo pues al versículo 7. Habían estas 6 tinajas de piedra para agua. Dice 7, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Es decir, meter agua en estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad. Eso es diferente. Primeramente, llenar. Ya es sacar, quitar de las tinajas. Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y dice que el hombre, versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el vino, no, que habían sacado el agua. O sea que cuando los sirvientes sacaron de las tinajas, sacaron agua. Pero en cada milagro de Juan hay la necesidad de fe. Y fe es manifestado con estos, quitando, sacando de las tinajas agua. ¿Qué va a decir el maestro Sala? ¿Qué van a decir que eso es un escándalo, que están dándonos agua en vez de vino? Pero por su confianza en la palabra del Señor Jesús, sacaron el agua y creo yo que se convirtió en agua, en vino, desde el momento que sacaron el agua de la tinaja. Actuaron en fe, pero este señal, este milagro nos enseña algo importante. Había una cantidad de agua y solamente tenían que meter y sacar y suficiente para encontrar y satisfacer las necesidades de cada persona dispuesta a sacar agua. Y es la misma cosa hoy, no solamente en cuanto a la salvación, pero es interesante porque ellos tenían que sacar y había provisión de gozo, pero gozo celestial, gozo del cielo.
si uno quiere sacar. Quizás hay uno escuchando aún en esta noche y no ha recibido lo que el Señor le ofrece. No solamente escapar del Hades, no solamente evitar el infierno, pero para vivir una vida, sea pues con riqueza o en pobreza, pero vivir una vida de gozo que dura no solamente para la vida, sino para toda la eternidad. Manifestó su gloria. No hay tiempo de quedar aquí, sería muy hermoso, pero hay que seguir y pasamos ahora al capítulo 4. Y en el capítulo 4, al fin del capítulo, en el versículo 46, aquí tenemos el hijo de este noble que fue sanado, este hombre de importancia. Y dice en el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, y tal vez pasamos al versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Acá pues tenemos a este hombre que vino al Señor pidiendo, rogando al Señor. Y hay dos palabras en la Biblia para rogar o para pedir, para solicitar. Y yo sé que esta no es la palabra normal. Esta más bien es un hombre hablando con otra persona igual. Pero sin embargo no dice que él rogó al Señor. Porque hay tres descripciones de este hombre y veremos este. Primeramente dice un oficial en el versículo 49. Después en el versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre, no el oficial, no el hombre de importancia, sino el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Después en el versículo 53 dice, el Padre entonces entendió. Bueno, primeramente habla de él como un oficial. Un oficial es una persona que está enseñado a dar órdenes. Uno que está enseñado de mandar a personas. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, vino y le rogó. Nos da algo de entender que se postró, dobló la rodilla. Ya no está, pues está pidiendo, pero llegó como un oficial, pero está rogando al Señor. Pero cuando el Señor dijo, tu hijo vive, el hombre. O sea que la lección acá es muy importante. Estos tres señales tienen más que ver con el pecador que viene a Jesucristo para salvación. Hay gozo sin límites ofrecido a cada persona que quiere sacar, aprovechar. Pero aquí nos muestra que uno tiene que humillarse. Llegó al Señor como un oficial
Hay muchas personas, el problema que nunca reciben la salvación porque yo soy buena persona, yo no he hecho mal a nadie, yo pues estoy confiando en mi iglesia, confiando en mi religión, confiando en mi vida, lo que yo hago, lo que yo puedo hacer. Pero por fin este hombre necesita la ayuda de Jesucristo. Si uno quiere tener la salvación, sin duda muchos, tal vez todos recordamos con gozo el día o la noche cuando nos despojamos de nuestra autosuficiencia y clamamos al Señor, Señor, sálvame. Y este hombre rogando al Señor Jesús, pero como hombre ya, no oficial, como hombre, despojado de su suficiencia en sí mismo. Y él clama y él creyó la palabra del Señor. Pero dice que el padre de familia, porque veremos que la salvación siempre hace a una persona mejor padre o mejor madre. La salvación mejora las relaciones familiares. Y hermanos, permítanme decir, como creyentes tal vez estamos llevando todavía algo de nuestra naturaleza anterior, nuestra naturaleza antigua. Y pensamos que todavía podemos mandar y hacer todo lo que queremos. Pero dice acá, el Padre entonces entendió. Hay un relato que es muy interesante y creo que hay tiempo de contarlo, que una vez un hermano estaba predicando en la calle, al aire libre predicando, y había un grupo alrededor, varios de ellos obviamente eran creyentes, y vino un hombre para molestar. Y dijo, no, esto es como un sueño, esto no es una realidad. Este hombre está dormido, es como un sueño. Se le acercó una muchachita, una niña allí de este grupo de personas y le tocó al Señor y le dijo, Señor, si este hombre está dormido, si es un sueño, por favor, déjalo dormido, porque yo conozco a este hombre. Es mi padre. Y yo recuerdo bien cuando llegaba a la casa para golpear a mi madre, para pegarnos a nosotros sus hijos, para dejarnos con hambre porque había gastado todo en el pecado. Entonces, Señor, si está dormido, déjalo bien dormido, porque el cambio es increíble, porque ya es un padre cuando antes era como un tirano. No podemos quedar aquí porque el tiempo no nos permite, pero el hombre ponía su fe, depositó su confianza en la palabra del Señor y se fue. El capítulo 5, estamos ya corriendo el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Y bajando por el tiempo en versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y de nuevo, esperamos que el Señor bendiga esta lectura corta. En este lugar, Bethesda, la casa de misericordia,
Qué hermosura que el Señor Jesucristo llegó a la casa de misericordia. Él tenía y tiene misericordia sobre los necesitados. Y cada persona en su pecado está en necesidad. Necesita la ayuda del Señor. Pero en un sentido, acá tenemos una multitud de personas y un hombre, solamente un hombre fue escogido de entre esta multitud y bendecido. O en un sentido es algo como elección. Pero él fue elegido no por ser buena persona, porque en el versículo 14 el Señor Jesús le dijo cuando le halló: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Obviamente esta enfermedad era el resultado de algún pecado. Entonces fue escogido él por el Señor entre la multitud. Y algunos de ustedes dirán, bueno, ¿qué está diciendo? Que solamente ciertas personas pueden ser salvas. No estoy diciendo pero yo quiero preguntarle y preguntarme a mí en esta noche, ¿por qué es que yo estoy aquí, salvo por la gracia de Dios? Yo crecí con muchos muchachos. En la asamblea donde yo fui creado, habían muchos muchachos, algunos con más años, otros con menos años que yo. Y muchos de estos, o varios de estos, aún ya han muerto y sin la salvación de Dios. ¿Por qué es que yo estoy acá, salvo por pura gracia? En este sentido, hay algo de elección, pero no como muchos enseñan. Hay personas que dicen, bueno, si usted está elegido, será salvo, no importa si usted pone cuidado o no. Si es elegido, será salvo. Si no está elegido, no hay esperanzas de ser salvos. Pues eso no es lo que la Biblia nos enseña. Porque el Señor le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan rara. Mire, mi Señor, aquí estoy esperando la sanidad. ¿Quiero ser salvo? Pero esta es la pregunta en el Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio en un sentido, ¿quieres ser salvo? Y muchos dirán que sí, pero no han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque no han depositado la fe y la confianza en el Señor. Pero antes de llegar a hay algo aquí muy, muy triste. Cuando el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre dijo, no tengo quien. En el inglés dice, no tengo hombre, ¿no? Y no tengo una persona para ayudarme. Hay que entender algo de pues, la tristeza en este clamor del Señor. No tengo nadie en este mundo que se preocupa por mí. En el capítulo 4, en el versículo 29, había la mujer de Samaria. Y ella fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre. Ella había encontrado un hombre. Acá tenemos una persona, un hombre, y no tiene hombre. Pero la mujer en el capítulo 4, ved a un hombre. Y en la predicación del Evangelio, hermanos, recuerden que nosotros tenemos una solución y una sola solución a la necesidad de las personas. Un hombre que nos puede ayudar y es el Señor Jesús. Pero cuando el Señor le dijo a este hombre, levántate, la Biblia nos dice al instante, no fue un proceso. Desde el momento que el Señor le dijo,
levántate. El hombre se levantó. No dice que él sentía sanado. No dice que él sentía fuerza volviendo a sus piernas. No es en el sentir, es en el creer. El hombre creyó la palabra del Señor. Fue otra vez. Y se levantó. Él se levantó y actuó porque obedeció al Señor. Gracias por el momento cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. ¿Quieres ser sano, salvo? Y respondemos, no tengo nadie, Señor. Ninguna persona me puede salvar. Desde el cura, el pastor, mi amigo, mi padre, mi madre, nadie me puede salvar. Pero, Señor, tú me puedes salvar. Levántate. Toma la salvación, y se levantó. Pues tenemos que seguir porque seguimos. Acá en el capítulo 6. Y acá tenemos la alimentación de los 5,000 personas. Y el versículo 5, por el tiempo cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ya uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, y ya con algo de pena, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y bajando, y versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. De nuevo vemos el orden. Un orden que tiene mucho que ver con la vida cristiana. Primeramente, hay satisfacción, hay gozo ofrecido por el Señor y hay suficiente para cualquiera que quiere sacarlo. En segundo lugar, tenemos el noble, que tuvo que despojarse de su nobleza, de su autosuficiencia, y recibir la palabra como un hombre corriente, no como una persona especial. En tercer lugar, tenemos el Señor llegando a esta persona y preguntando a él, este hombre, ¿quieres ser sano? Escogido por Dios. ¡Qué hermosura! Y no olviden, hermanos, que nosotros hemos tenido el privilegio, cada uno de ustedes, entre tantos tal vez familiares, escucharon el Evangelio y por la gracia de Dios. Pregúntese, ¿por qué es salva en esta noche, salvo, y mis familiares no? ¿Por qué es que estoy en camino al cielo y mis padres no? Es por la gracia de Dios. Pero ya salvados por la gracia de Dios, necesitamos alimentar nuestras almas. Y Juan ese es el único milagro contado por los 4 evangelistas. No hay otros. Es el único, pero el orden. La vida ya con vida necesitamos alimentarnos y Cristo provee. No hay provisión en el mundo, hermanos. Hay que trabajar en el mundo. Hay que vivir en el mundo.
pero la vida, el alimento espiritual se encuentra del Señor Jesús en la palabra de Dios y Él provee. Entonces, hay tres cosas que Juan menciona que los otros evangelistas no nos dicen. Primeramente, la idea, el pensamiento de proveer para la multitud. Pues los otros dicen que preguntaron los discípulos o dijeron, mándalos para que se vayan, o de dónde vamos a conseguir. Pero Juan nos dice, primeramente, el Señor preguntó a ellos, ¿de dónde vamos a... Él dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, el deseo de predicar el evangelio, el deseo de llevar el mensaje de la salvación al mundo, no empieza con nosotros, hermanos, empieza con el Señor. Pone el deseo en nuestros corazones. La segunda cosa que Juan nos dice, eran panes de cebada. Los otros no cuentan solamente panes, pero él dice panes de cebada. Yo entiendo que solamente los pobres comieron pan de cebada. Este fue pan de los pobres. Y el Señor, que era rico por nosotros, se hizo pobre, pero satisfizo a una multitud de personas. Hay suficiente en Cristo para encontrar nuestras necesidades. Pero al terminar, los otros evangelistas dicen que recogieron. Pero fue el Señor Jesús que dijo, recoged lo que sobra. En el versículo 12, recoged lo que sobra. No las migajas que cayeron, lo que sobró. Porque hay más en Cristo y más en su vida, más en su muerte que nosotros podemos entender, pero que nada se pierda. Cuando nosotros, por ejemplo, nos sentamos a la cena del Señor y tal vez estamos contemplando su vida y es hermoso pensar de su vida perfecta, pero jamás podemos comprenderlo como el Padre entendió la vida. Cuando pensamos de su muerte, no podemos entenderlo en todo, pero el Señor, el Padre, entendió lo que el Señor pasó y sufrió en el Calvario, y nada se va a perder, porque yo creo en la eternidad. Demoraremos siglos tras siglos aprendiendo lo que la vida, el sufrimiento, la muerte de nuestro Salvador, lo que Él era para nuestro Padre en el cielo. Pero vemos la fe del muchacho. Él tenía su almuerzo y él lo entregó. Entregó hacia el Señor, al Señor. Y también los discípulos, porque ¿qué iban a hacer con 5 panes y esos pocos pececillos? ¿Qué iban a hacer? Pero aún en el principio, Felipe estaba pensando, 200 denarios no bastará. En vez de decir, Señor, nosotros no podemos hacer nada, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Y nosotros cuando vienen los problemas, muchas veces estamos preocupados. ¿Cómo vamos a solucionar esos problemas? En vez de decir, Señor, ¿qué vas a hacer tú en esos problemas? Que nosotros no podemos, pero tú puedes solucionar esos problemas. En el mismo capítulo 6, y perdonen porque ya estamos acortando el tiempo mucho, el versículo 15. Tenemos el quinto señal. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca
Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Pues fue noche. Nosotros vivimos en un tiempo de noche, en la ausencia de nuestro Señor. El Señor no estuvo con ellos, pero allí pues ellos en la barca, en tiempo de oscuridad, remando, pero haciendo poco progreso. ¿No es como la vida con frecuencia, hermanos? Estamos haciendo mucha fuerza y estamos llegando pues a veces a ninguna parte. Había un gran viento, pues, pero lo que no tenemos en Juan, en Mateo y en Marcos, Cristo les envió. Y si el Señor nos envía, llegaremos. No importa la oposición, no importa los enemigos. Nosotros llegaremos si el Señor nos envía. El problema es que muchas veces arrancamos sin la dirección de nuestro Señor. Y llegamos a medio camino, encontramos problemas y dificultades y ya clamamos, ay Señor, ayúdanos pues. Pero cuando el Señor nos manda, llegaremos sin duda. Pero la oposición, se levantaba el mar y dice en Marcos algo muy precioso. Jesús los vio luchando. Ay, sí, hermanos, el Señor no está físicamente con nosotros en este momento, pero debemos recordar, Él nos ve. Quizás hay un hermano o una hermana aún en esta noche. Está luchando con familiares. Está luchando con oposición de amigos. Está luchando con dificultades por falta de trabajo. Está luchando con una otra cosa. Jesús los vio. Él no quita el ojo de nosotros. Y vino caminando sobre las aguas. Se acercaba. Porque recuerden también en el capítulo 15, en el versículo 5, él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Debemos siempre rogar, ay Señor, ayúdame. No quiero caminar este día, esta noche, sin tu presencia. Y ellos le recibieron en la barca e inmediatamente llegaron a la tierra. Pues corramos al capítulo 9. Y este es el ciego nacido ciego. Dice en el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y no vamos a leer más en este momento. Uno de los misterios de la vida. Hay muchos misterios en la vida, hermanos. Muchas cosas que suceden que nosotros no podemos entender. Y le pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres que nació ciego? Pues una pregunta algo ridícula, ¿cierto? Porque no pudo pecar él antes de nacer, pero o sus padres. Y el Señor Jesús, no, ninguno. Pues no quiso decir que no había pecado el hombre ni sus padres, pero esta enfermedad, pues este problema no se debía a pecado. No toda enfermedad, como enseñan algunos,
se debe al pecado, algo en la vida. No, en ninguna manera. Pero este fue permitido, como Job. Recuerdan Job en el Antiguo Testamento. Y Job fue probado, pero para sanar a Job, uno iba a deshacer todo lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué estaba Dios haciendo en el caso de Job? Estaba vindicando a Job. El diablo dijo, Satanás dijo, él no es sincero. Y el Señor en ese sentido dijo, entonces yo le mostraré que Job es un hombre sincero. Ay, sí, es verdad que casi fracasa, ¿cierto? Él llegó muy cerca a fracasar en todo, pero por fin el diablo quedó callado, no pudo decir más, porque Job no blasfemó a Dios. Él no falló completamente. Y este hombre nació ciego. El porqué de la vida. ¿Por qué suceden tales cosas? ¿Por qué es que esto sucede otra cosa? Pero en vez de intentar solucionar los problemas y el porqué o los porqués de las dificultades y los problemas en nuestra vida, a veces tenemos que preguntar al Señor más bien o dejarnos en sus manos. Señor, ¿qué está enseñándome? ¿Qué quieres mostrarme por este? A veces sí es disciplina, no hay duda de esto. 1 Corintios capítulo 11. Algunos hermanos se enfermaron, algunos habían muerto por pecado en la asamblea, en la iglesia, pero acá no. El Señor dice, este es para se manifiesta, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él quiere hacer estas cosas. Sin embargo, vemos fe en este. Y últimamente, porque ya pasamos el tiempo y ustedes quieren tener un tiempo de hablar entre sí, pero el último, pues no, hay dos más. Voy a mencionarlo. El séptimo, el último, el caso de Lázaro, cuando Lázaro había muerto en capítulo 11. Y las hermanas María y Marta mandaron al Señor, enviaron a él. El que tú amas está enfermo, ven rápido, Señor. Y el Señor no vino. El Señor no viene. El Señor no soluciona los problemas cuando nosotros pensamos. Pero ¿por qué tanto demora, Señor? Tú debes estar aquí. Las dos hermanas dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor tenía un propósito. Pero qué hermoso, porque acá en este sentido, venimos por la vida cristiana. Ya estamos llegando a un momento cuando uno de los que el Señor ama murió. Lázaro murió. Y si el Señor no viene pronto, y creemos que vendrá a cualquier momento, pero algunos de nosotros podremos morir. Pero no importa cuánto tiempo uno está en la tumba, porque cuando Jesucristo iba a levantarlo, resucitarlo, y Marta dijo, es el cuarto día, ya hiede, ya está descompuesto, en parte descompuesto su cuerpo. Y hermano, no importa si el cuerpo se descompone en todo o en parte. No importa si son días, meses, años que la vida del creyente queda en la tumba. El Señor hizo el hombre del polvo de la tierra. Él va a recoger este polvo en el momento del arrebatamiento y juntará el cuerpo nuestro y subiremos para estar con el Señor. Pero, ¿cómo manifestó el Señor su gloria en este? Usted dirá, en resucitar, en levantar a Lázaro, sí, pero yo creo que en otro lugar también. Jesús lloró.
Jesús lloró. Hoy, hermanos, el Señor entiende su tristeza. El Señor comprende lo que está pasando en este momento. Quizá está lamentando la muerte de un ser querido. Tal vez por algún problema. Jesús lloró. La compasión. Hoy la gloria de nuestro Salvador en que Él lloró. Pero no podemos quedar acá. El último, el octavo, ya después de su muerte en resurrección, es un cuadro de nuestro Salvador. Después de la muerte, la resurrección. Y como Él resucitó, Pablo dice, 1 Corintios 15, Él las primicias. Luego, nosotros, en nuestro orden, en el tiempo, nosotros también levantaremos, resucitaremos con Él. Pero una cosa, en Lucas capítulo 5, cuando el Señor estuvo en la barca con Pedro, Él pudo mandar echar la red al otro lado. Pero acá estaba en la playa y dijo, echar la red. El Señor puede dirigir nuestra obra, sea pues en la barca con nosotros o en la playa. Pero en Lucas capítulo 5, la red se rompía. La red empezó a romper. Las peces, lo que habían recogido, ya estaban escapando. En nuestro servicio para el Señor, ¿cuántas veces se rompe la red? Una persona que tenemos que muestra interés en la salvación y de un momento a otro se va a otra parte, perdemos el contacto y pensamos que no hicimos nada porque la red se rompió. Pero hermanos, después de la muerte, en la resurrección, al otro lado de la muerte, cuando estamos ante el Señor, no habrían redes rotos. El Señor tomará en cuenta cada obra que hicimos para Él y no habrán redes rotas. En Hebreos capítulo 11, esta lista de los hombres y las mujeres de fe es interesante. Desde Noé, y había falla con Noé, creo, cuando se emborrachó. Había falla en la vida de Abraham. Había fallo en la vida de Sara. Habían fallos en todos los patriarcas. Pero ¿saben una cosa? ¿Lo han visto? En Hebreos 11 no menciona ni una falla. Es solamente lo que cuenta su fe en el Señor. ¿Puedo animarles? Ojalá, hermanos, la misma fe que depositamos en Cristo para salvar nuestras almas, que mantengamos esta fe en Él hasta el momento cuando delante del tribunal de Cristo, Él verá lo que fue hecho bajo su dirección y no habrá nada de redes rotas, sino habrá allí la comendación de nuestro Señor, lo que hicimos para Él. Que el Señor bendiga su palabra.